Y comenzamos con la resolución del problema número 1 del tema de probabilidades. La compañía procesadora de T efectuó un experimento para comparar su marca con la de las tres empresas de competencia. Con este fin contrata a un catador es un desgustador, para probar y clasificar cada una de las 4 marcas de T, sin sus nombres, son rotuladas o etiquetadas por código de identificación ABCD. Si el catador no tiene la capacidad de identificar ninguna de las marcas, ¿cuál es la probabilidad de que clasifique el T tipo A como el más deseable? Lo primero que tienes que hacer, ¿cuántos están participando? Acá dibujas 4 cuadraditos, lo rotulas A, B, C y D, ¿correcto? Ahora, como me hablas de la probabilidad, profesor, recordando el tema anterior, la probabilidad vendría a ser casos favorables sobre casos posibles. Pregunto yo, ¿cuántos casos? ¿Tú qué quieres? El T tipo A. El T tipo A vendría a ser solamente 1. ¿Está acá? El caso favorable sería 1. Sobre. ¿Y cuántos son la cantidad de casos posibles? 1, 2, 3, 4. Un cuarto. Que desarrollando esto, ¿cuánto va a ser la división? Por si acaso, profesor, no sé dividir, estás en quinto de secundaria, no sabes dividir, no es tarde para aprender, pero un jalón de orejas, claro, ¿no? Pregunto yo, ¿1 se puede dividir entre 4? No, porque 1 es menor que 4, entonces lo que tú tienes que hacer es colocar la coma, 0, cuando tú colocas 0, ¿qué es lo que haces tú? Haces que acá agregue automáticamente un 0, ¿correcto? Y ahora sí sería 10. Y 10 es un número superior a 4. Buscando la tabla del 4, dime 4 por cuánto me da un número que está cerca de 10, sería en este caso 2, ¿no? Porque 4 por 2, ¿cuánto me da? 8, profesor. Entonces comienzo la resta. ¿Cuánto va a ser 10 menos 8? 2. Profesor, 2 tampoco no se puede dividir entre 4. Entonces, ¿qué es lo que dice la regla? Colocas un cerito. Y ahora vamos a ver si se puede dividir. 20 se puede dividir entre 4, sí, profesor. ¿Cuánto sería? 5, porque 5 por 4, ¿cuánto me da? 20, o 4 por 5 también me da 20. El nombre de los factores va a ser el producto. Entonces, 20 menos 20, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, si yo te mando a dividir 1 entre 4, ¿tú cuánto me vas a decir? 0,25. Y eso es la probabilidad de escoger el tipo A entre los 4 que están participando. Bueno, la pregunta 2 es un texto un poco largo, solamente me basé en escribir lo que me piden. Primero, en un museo se distribuye de manera uniforme estos recuerdos en caja. ¿Cuál es la probabilidad de entrar al museo que toque una caja en la cual no haya un venado? Primero, acá coloqué 4 porque en el libro hay 4 figuritas en la cual 2 son patos y 2 son venados. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de entrar al museo que me toque una caja en la cual no haya un venado? Primero, cuando nosotros hablamos de probabilidad, ¿qué es lo que decimos nosotros? Casos favorables sobre casos posibles. Profesor, pregunto yo, si a ti no quieres que te toque venado, entonces ¿qué es lo que tiene que tocarte? Los patos, ¿correcto? ¿Cuántos patitos hay acá? 2. Entonces los casos favorables serían 2. ¿Y cuántos son los casos posibles? 1, 2, 3, 4. Los casos posibles tú tienes que contar el total. Entonces acá sería 4, acá saco mitad, ¿qué es lo que te va a quedar acá? Mitad de 2, ¿cuánto sería? 1, mitad de 4, ¿cuánto sería? 2, y 1 entre 2, profesor,
¿Cuánto va a salir? Lo hacemos la división de esta manera. 1 entre 2. Como el de antes. Profesor, no sé dividir, hay que aprender, jóvenes. De acá, estás en quinto año, el siguiente reto va a ser ingresar a la universidad, a un instituto, a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales. De antemano tienes que saber la división. Correcto, es algo básico y no es nada difícil. Primero, 1 se puede dividir entre 2, no porque 1 es menor a 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar 0, cuando tú haces el 0, automáticamente acá estás agregando un cerito. ¿Y ya cuánto sería? Sería 10, ¿correcto? Y ahora dime un número multiplicado por 2 que me dé 10. Profesor, eso es exactamente 5. Porque 2 por 5, ¿cuánto me da? 10. Y 10 menos 10, ¿cuánto sería? 0. Entonces, ¿el resultado cuánto va a salir? 0,5. Eso es todo. Correcto. Pregunta 3. En un salón de belleza se atienden 2 turnos. Ah, ya, 2 turnos. ¿Cuál sería? El turno mañana, de acá, y el turno tarde. Pensé que de noche. Colocamos acá. Mañana. Y acá, el turno tarde. Correcto. Y seguimos leyendo. Se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello. 12 cortes de cabello. 5 ondulaciones. 5 ondulaciones. 9 glaseados. 9 glaseados. Lo dejo ahí. Mientras que por la tarde se realizó 4 cortes de cabello. 4 cortes. 10 ondulaciones. 10 ondulaciones. 3 glaseados. 3 glaseados. Profesor, vamos en total cuánto hay acá. Vamos a ver. Y acá también en total cuántos hay acá. Vamos a ver. ¿Cuánto se trabajó en la mañana? 5 más 9, 14, más 12, ¿cuánto sería? 26, profesor, en la mañana. ¿Y cuánto sale acá? 4 más 3, 7, más 10, 17. Y que me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? La probabilidad P de que llegue a atenderse en la tarde. Probabilidad que hemos dicho, casos favorables sobre casos posibles. Ahora, casos favorables sería lo que se atiende en el turno tarde. Y casos posibles serían mañana más tarde. ¿Y esto a qué va a ser igual? Profesor, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se llegue a atender en la tarde en un día similar? ¿Cuántos cortes hubo en la tarde? Profesor, 17 cortes. Y la cantidad posible, ¿cuánto sería? En la mañana hubo 26 y en la tarde hubo 17. Si yo quiero contar los casos posibles, ¿qué sería? ¿Una suma, una resta, una multiplicación o una división? Si tú quieres los casos posibles, creo que ya es algo muy obvio que tendría que ser una suma. Entonces, acá colocamos el signo más, entonces en total, ¿cuánto va a ser? Profesor, 26 más 17, esto sería ¿cuánto? 43. ¿Correcto? Profesor, y dígame ahora, ¿cuánto tendría que salir la división del 17 del 43? Lo vamos a hacer, hijo, como el problema anterior que está arriba. No te preocupes. Vamos, ¿acá qué sería? Acá coloco el 17 y acá coloco el 43 y voy a dividir. ¿Por qué, profesor, usted se enfoca en esto y no lo hace de frente? Es que, hijo, como vuelvo a decir, una cosa que yo coloque, por ejemplo, 16 entre 8. Profesor, esto sale 2, al ojo, fácil, porque 8 por 2 me da 16. Pero he tenido alumnos en la cual yo coloco 8 sobre 16 y te dan esta respuesta. A veces obvia. Octava, ¿cuánto sale? 1/2. Yo sé que esto es algo básico, pero yo me voy por la gran mayoría que se equivoca cuando no tiene una cierta base en números. ¿Correcto? Y generalmente, alumnos del Colegio Nacional cometen este error.
Y esto no lo hago en este caso para que hacerte quedar mal o, ¿qué te digo?, avergonzarte. No, al contrario, tú tienes que ver tus errores, porque de los errores se aprende, ¿correcto? Y yo quiero que aprendas. Seguimos. Profesor, 17 entre 43. 17 es menor a 43, yo no puedo dividir, entonces ¿qué le colocas? 0, ahora esto sería 170. ¿Correcto? Profesor, ahora, ¿cómo haría para yo saber cómo colocar el número acá, multiplicarlo y operarlo de frente? Porque tendría que hacerlo yo uno por uno porque no estoy acostumbrado a dividir. Un poco de criterio, como vuelvo a decir. 4, ¿por cuánto me da cercano a 17? Profesor, 16. 4 por 4, 16. Pero voy a colocar el 4 nada más. Voy a colocar el 4, para que veas. 4 por 4 me da 16, cercano a 17. Bacán. Ahora, vuelvo a operarlo todo de nuevo. 4 por 3, 12. 2, llevas 1. 4 por 4, 16 más 1, 17. ¿Cuánto sería? 172. Es mayor a 170, por ende, no sería 4. Automáticamente, ¿quién sería? 3. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. ¿Correcto? Ahora sí opero. ¿Cuánto sería 170 menos 129? Esto sería 41. Profesor, obtengo de nuevo un número en el cual es menor a 43. Entonces colocas un 0. ¿Correcto? Y ahora, profesor, ¿ahora qué número voy a colocar? Voy a tener de nuevo que tantear uno por uno para saber, o para llegar, o para estar más cerca a 410. Sí, pero acá también, como te vuelvo a decir, siempre hay que tener un poquito de criterio en ello. 4 por 4 te da cercano a 41. 4 por 10, profesor, porque 4 por 10 es 40, cerca de 41. Sí, pero tú no puedes colocar un número de 2 cifras. Entonces, si no puedes colocar 10, el número anterior, ¿cuál sería? 9. 9 por 3, 27, llevas 2. 9 por 4, 36, más 2, 38. Y acá sigo operando. Esto sería 3, 9, esto sería 2, y acá nada. Y si tú sigues operando, se va a hacer un número largo, en la cual creo que esto me va a salir 0,39 y algo más, que automáticamente va a redondear ¿a cuánto? A 0,40. ¿Correcto? Eso sería la probabilidad que una señora o una persona se atiende en la tarde en un día similar con esto. ¿Correcto? El problema número 4 que trata en este caso de naipes, quiero que observes el video anterior donde hemos pegado todas las barajas con todos los palos y ahí está mucho mejor explicado. ¿Correcto? Vamos al problema 5. Pregunta 5. En la ciudad de Huancayo se venden 3 periódicos: Correo, La Voz y Amanecer. Se sabe que el 40% de la población lee Amanecer, el 22% Correo y el 19% La Voz. Además se sabe que el 8% lee Amanecer y Correo, el 6% Amanecer y La Voz, el 4% La Voz y Correo y el 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Profesor, ¿y usted por qué lo lee y no de frente lo resuelves? Porque lo primero que tú tienes que ver es que son 3 datos y se están relacionando los 3. Y cuando los 3 datos se relacionan, generalmente ya para este tipo de problemas se resuelve con diagrama de Venn. En pocas palabras, el tema de conjuntos. ¿Correcto? Vamos a dibujar los 3 periódicos. Perdón si por A por B no me sale tan perfecto, por favor. Bueno, pasa piola, ¿no? No me falla tanto el pulso. Primero es Correo. Acá está Correo, pues. Correo. El segundo, ¿qué es? Amanecer. Amanecer. Y el tercero, ¿qué es? La Voz. Lo corto, se sabe que el 40% lee Amanecer. Acá,
Se sabe que el 40% debe amanecer. 40%. El 22% lee correo. 22% lee correo. El 19% es la voz. 19% de voz. Jóvenes, acá quiero en este caso que solamente te enfoques en los números, no en el porcentaje. ¿Correcto? Solamente en los números. Ahora, a partir desde acá, desde este punto, hasta acá, viene la relación de 2. 8% amanecer y correo, 6% amanecer y la voz y 4% la voz y correo. La relación entre dos periódicos. El 35% no le da ninguno, ese 35% está fuera. Si elegimos una limitante al azar, ¿cuál es la probabilidad que lea únicamente amanecer y la voz? Lo primero que tú tienes que hacer acá es colocar una variable y en base de esa variable todo sale. La intersección de los tres. Acá. X. Perdón por el problema, disculpe. Ahora pregunto, vamos a leer esto. El 8% lee amanecer y correo. Amanecer y correo. El 8%. Yo pregunto, estas dos regiones son los que leen correo y amanecer. Y estas dos regiones tienen que sumar 8%. Pero si acá hay X, ¿cuánto es lo que está acá? 8 menos X. Porque si tú sumas X menos X, se va. ¿Qué te queda? 8. Profesor, sigo leyendo. 6% amanecer y la voz. Amanecer y la voz. Estamos en esta región, ¿correcto? Amanecer y la voz se intersectan acá. La suma de estas dos regiones, ¿cuánto tiene que dar? El 6%. Pero si acá es X, ¿cuánto sería acá? 6 menos X. Porque la suma de esas dos regiones tiene que dar 6. Si acá yo veo X con menos X, se elimina. ¿Y qué te queda? Es 6. Ahora, profesor, ¿qué más seguimos? El 4%, la voz y correo. La voz y correo, ¿cuánto sería? El 4%. En pocas palabras, la intersección de estos dos periódicos que está acá tiene que sumar ¿cuánto? El 4%. Pero si acá es X, ¿cuánto tendría que ser acá? 4 menos X. ¿Correcto? Y ahora, acá viene la cosa. Profesor, ¿en qué? ¿Cuánto suma todo esto? 22. El porcentaje, como te vuelvo a decir, déjalo en costado. La suma de todo esto es 22. Pregunto yo, 4 más 8, 12. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 22? 10, profesor. Muy bien. Todo esto tiene que sumar 22. Acá tú ves X, no. X menos X se va. ¿Qué ves acá? Menos X. Para eliminar el menos X, ¿qué le agregas? Más X. X menos X se va. X menos X se va. 8 más 4, 12, más 10, 22. De la misma idea esta. ¿Cuánto tiene que sumar todo esto? 40% o 40. 8 más 6, 14. ¿Cuánto le falta a 14 para llegar a 40? 26, profesor. X menos X se va. Si acá es menos X, ¿qué sería acá? Más X. Profesor, ¿cuánto tiene que sumar todo esto? 19, profesor. 4 más 6, 10. ¿Cuánto le falta a 10 para llegar a 19? 9. Profesor, X menos X se elimina porque están restando. Si acá yo veo menos X, ¿qué sería acá? Más X. Y me falta un dato más. Perdón. El 35% no lee ninguno de los periódicos mencionados. Acá tú colocas el 35%. Yo pregunto, si tú vas a una fiesta que es un evento imposible en este año porque no va a haber, correcto, decretado por el gobierno, no porque yo te lo diga, un 40% son mujeres. ¿Cuánto sería el porcentaje de varones? Un 40% son mujeres. ¿Cuántos serían varones? Por eso varones sería 60. ¿Por qué? Porque la suma siempre porcentaje, ¿cuánto tiene que ser? 100%. ¿Qué es lo que te trato de decir? Que la suma de todo esto, ¿cuánto va a ser? El 100%. Entonces, para abreviarlo, como para hacerlo un poco más rápido, ¿cuánto suma todo esto?
22, profesor. He sumado toda esta parte, todo este círculo del correo. ¿Qué me falta sumar? El. ¿Qué más vas a escribir? Más qué? 26 más x. ¿Más qué? Más 6 menos x. ¿Más qué? Más 9 más x. ¿Más qué? Más 35. ¿Y eso cuánto tiene que dar? 100. Porque siempre todo porcentaje, la suma total, ¿cuánto va a ser? El 100%. Profesor, refrescamos la suma. ¿Cuánto es 9 más 16? 15, profesor. 15 más 35, 50, profesor. 26 más 22, 48, profesor. 48 más 50, 98, profesor. Muy bien. ¿Sabes sumar? Muy bien. Sigo. X menos X. Se va. ¿Qué te queda? Más X, este es igual a 100. Sumando, restando. ¿X cuánto vale? 2. Profesor, ¿eso es lo que te preguntan? No. Simplemente acá hemos hallado el valor de X. Eso no tiene nada que ver. Ya se terminó. Finish. No. A mí me preguntan la probabilidad. Todavía falta. Pero, ¿de quién? De que únicamente lea amanecer y la voz. Acá quiero enfatizar algo. Mira, justo estamos. Este tema de conjuntos es muy bonito y hay que saberlo entender. Voy a colocar acá letritas. Acá coloco A. Perdón, me coloco así como otro color, disculpe. Voy a decir a la dueña que me ha venido un plumón seco. En este caso, acá sería A, B, C, D, E, F y eso que es X. Quiero hacerte entender. Ahora, yo sé que tal vez no tiene nada que ver con el tema en este caso que es probabilidad, pero siempre es bueno saber. Hijo, si yo te pregunto, ¿cuáles son las personas que leen solamente correo? A. Nada más. Porque A solamente, tú ves acá, es correo puro. Yo te pregunto, ¿cuáles son las personas que leen amanecer? Ve, profesor. ¿Cuáles son las personas que leen solo amanecer? La B. La palabra solo oiga bastante. ¿Cuáles son las personas que solo leen la voz? ¿Cuáles son las personas que solo leen correo y amanecer? Correo y amanecer. Solamente ellos dos la leen. Profesor, ¿y la X? No. Entiende esto. La X, ¿cómo se interpretaría? Las personas que leen correo, las personas que leen amanecer y las personas que leen la voz. O sea, la X, esta variable vendría a ser las personas que leen los 3 correos. Y lo que yo te estoy diciendo, ¿cuáles son las personas que leen solo correo y amanecer? Solamente ellas, la voz no. Correo y amanecer, solamente ellas. ¿Cuál sería? D. X no, porque X estarías incluyendo ¿quién? La voz. ¿Correcto? Y acá que me preguntan, si elegimos un habitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente amanecer y la voz? Únicamente, solamente ellos. No te dice nada de correo. Amanecer y la voz, únicamente ellos. ¿Qué letra sería? ¿La C, la E, la X o la F? Únicamente amanecer y la voz. Amanecer y la voz, la inversión está acá. Solamente único sería F. Y en pocas palabras, ¿de quién estamos hablando? De 6 menos X. Entonces, acá voy a escribir la probabilidad de qué. Profesor, ¿probabilidad qué sería? Casos favorables sobre casos posibles vendría a ser igual los que leen solamente amanecer y la voz. Solamente amanecer y la voz. Perdón, me faltó. Disculpen. Sigo. Y casos posibles,
El total. ¿Y el total cuánto sería, profesor? El 100%. Profesor, la probabilidad. Igual. Solamente amanecer y la voz. Amanecer y la voz solamente sería la letra F, que sería 6 menos X. Profesor, y pregunto yo, escribo acá. ¿F cuánto vale? Profesor, F vale 6 menos X. ¿Y cuánto vale X? X vale 2. ¿Y 6 menos 2 cuánto sería? 4. Entonces, ¿4 qué? Como estamos hablando de porcentaje, 4%. Sobre. ¿Cuánto es el total? El total vendría a ser 100%. Profesor, ¿los porcentajes se eliminan? Claro. ¿Por qué no? Están dividiendo. Ahora, profesor, 4 entre 100, para hacerlo más fácil, mira, igual, colocas acá el 4, ahora yo pregunto, ¿cuántos ceros ves acá? Acá tú ves 2 ceros, entonces a partir de ese punto, vamos a contar en este caso la cantidad de cifras hacia la izquierda, ¿correcto? Cuando tú divides, hacia la izquierda. Cuando tú multiplicas, los ceros aumentan a la derecha, ¿correcto? Ahora, ¿cuántos ceros ves acá? 2. Sería en este caso, acá coloco un 0 y acá coloco otro 0. Mira, 2 ceros, 1, 2. Y acá colocas la coma. Entonces, en pocas palabras, ¿cuánto sería esto? Esto sería 0,04 y eso sería la probabilidad de una persona que lee únicamente amanecer y la voz entre el total. ¿Correcto? Pregunta 6. Problema número 6. Pedro y Luis cuentan con 2 bolsas con bolas y un dado. El juego está ligado a la ligada. Perdón. Está ligado a las siguientes condiciones. Discúlpeme. Está ligado a la ligada. Perdón, un lapsus, ¿no? Disculpe. Se lanza el dado y si resulta 1 o 2, se extrae una bola de la bolsa 1. Se lanza un dado y si resulta 3, 4, 5, 6, se extrae una bola de la bolsa 2. Determine la probabilidad que al tirar el dado resulte 2 y que extraiga una bola verde. Ok. Acá vamos a hacer como un mapa conceptual, como en este caso una secuencia. Si lanzas el dado, lanza el dado. Si sale 1 o 2, inmediatamente me voy a la bolsa 1. Pero primero, vamos a... Esto no va a entrar en este caso en el problema. Acá lo separo. La probabilidad. Y después, acá coloco en este caso la probabilidad de las bolas. Probabilidad. En este caso, de las bolas. A ver, profesor, no entiendo. Esta es la probabilidad de los dados. Con el dado. Pregunto yo. Un dadito. Creo que hemos agarrado alguna vez un dado. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. El dado, si te resulta 1 o 2, entonces la probabilidad sería, profesor, 2 sobre. ¿Sobre cuánto? El dado, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6 caras. 2 sobre 6. Pero muy al margen, esto no tiene nada que ver. Miren. Si lanzas el dado, te resulta 1 o 2, ¿qué es lo que dice? Se extrae una bola de la bolsa 1. Ya. En la bolsa 1, ¿qué colores hay? El azul, el verde y el rojo. Perdón, el verde lo representé como color negro porque no tengo color verde. Ahora, acá voy a colocar bonito. La probabilidad que me dé azul. ¿Cuánto sería? Profesor, la probabilidad siempre es caso favorable sobre casos posibles. ¿Cuántas bolas son azules? Son 2, profesor. Los casos favorables de que sean azules son 2 y los casos posibles, ¿cuánto tendría que ser? 7. Ahora, la probabilidad
probabilidad de que sea verde, ¿cuánto sería? ¿Cuántas bolitas son verdes? Son 2. Esos son los casos favorables. ¿Y cuántos son los casos posibles? 7. ¿Correcto? Y la probabilidad en este caso que te dé rojo, ¿cuánto sería? ¿Cuántos son los casos favorables? 1, 2, 3, pero eso no sé contar. 3 sobre total. ¿Cuánto sería de total? 7. ¿Correcto? Esto sería siempre y cuando salga en el dado o el 1 o el 2. Profesor, ¿pero qué me dice? Si se lanza el dado y resulta 3, 4, 5, 6, se extrae una bola de la bolsa 2. Vamos a ver. Si tú sacas, tiras el dado, sale 3, 4, 5 o 6, seguimos resolviendo acá. ¿El dado cuántas caras tiene? Tiene 6. Esos son los casos posibles. ¿Y cuántos casos favorables hay acá? 1, 2, 3, 4. 4 sextos. Que te vuelvo a decir que eso no involucra el revés. Lo dejamos en nada. Ahora, la cantidad de bolas. ¿Qué colores hay? La probabilidad de que me dé verde. ¿Cuánto es? Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay? 3. ¿Cuántos casos posibles hay? 5. ¿Correcto? Y la probabilidad de que me dé rojo, ¿cuánto sería? Sería 2. 2 quintos. ¿Correcto? Esto sería cuando me da 1 y 2, que me voy en este caso a la bolsa 1. Y esto es 3, 4, 5 y 6. Yo me dirijo a la bolsa 1. Correcto. Ahora vamos a ver la pregunta. Determine la probabilidad de que al tirar el dado resulte 2 y que extraiga una bola verde. Pregunta. En el dado que resulte 2, pregunto yo, y la probabilidad en este caso va a ser igual. Cuando tú lanzas un dado, el dado, como te vuelvo a decir, tiene 6 caras. Yo solamente quiero el número 2. Entonces, ¿cuántos casos posibles son? 1, pues. Solo. ¿Cuántos casos favorables, perdón, son? Son 1. ¿Y cuántos casos posibles son? Son 6. ¿Correcto? Un sexto. Y ahora, yo pregunto, si te sale 2, bacán, se extraiga la bola de color verde. Yo estoy acá, 2, acá. Inmediatamente voy mi mano a la bolsa 1 y tengo que sacar la de color verde. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar de color verde? 2 séptimos. Entonces acá sería un séptimo. Un sexto multiplicado por la probabilidad de sacar la bola verde. ¿Cuánto sería? 2 séptimos. Mitad 1, mitad 3. ¿Qué tengo acá? 1 por 1, 1. Muy bien, sabe multiplicar. 3 por 7, 21. Sería un 21avo. Y profesor, divídelo. Ya que tú me estás en este caso enseñando a dividir, ahora quiero que dividas, quiero que sufras. Vamos a ver. En este caso, 1 sobre 21. Correcto. Acá colocamos el símbolo de la división y decimos: ¿1 se puede dividir entre 21? No, profesor. 0,0. Profesor, ¿10 se puede dividir entre 21? No, profesor, porque es menor. 0, 0. Lo que te sacas en tu examen, ¿no? Vamos. Ahora, ¿100 se puede dividir entre 21? Sí, profesor, porque 100 es mayor a 21. Ahora, ¿qué número colocarías acá? Si acá tú colocas 2 por algo cercano a 10, 5. 2 por 5, 10. Pero 5 por 1, 5. Y 2 por 5, 10. 105. Pasó 21. Entonces, ¿qué tiene que ser acá? 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 100 menos 84, 16, profesor. Y ahora, sigues colocando tu cerito y seguimos dividiendo. Ahora, 21 por algo cercano a 16, a 160, perdón, ¿cuánto sería? Profesor, si tú le colocas acá 8, 8 por 2, 16, pero 8 por 1 es 8, y acá sería 168 y no se puede. Entonces, ¿cuánto tendría que ser acá? 7. 7 por 1, 7, y 7 por 2, 14. La resta sería, en este caso acá, lo coloco, sería 13. Y así seguimos dividiendo. Pero lo que a mí me importa simplemente es el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado, ¿cuánto va a salir? 0,041.
7. Y eso es la probabilidad de sacar, cuando tú lanzas el dado, te sale 2 y sacar la bola verde. Problema número 7. Comenzamos con la pregunta número 7. La responsable del kiosco escolar lleva una canasta, 2 clases de frutas, naranjas y manzanas. Se sabe que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas y además que la tercera parte de naranjas y la mitad de manzanas están malogradas. Si la responsable sin ver mete la mano en la canasta y saca una fruta, ¿cuál es la probabilidad de que sea una naranja malograda? Mira, acá, más que probabilidad que es al final, es planteo de ecuación. Profesor, te voy a enseñar cómo se hace esto. Mira, primero leemos esto. Se sabe que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. Ahí leemos. Se sabe que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. Número de manzanas, la cuarta parte del número de naranjas. O sea, naranjas es 4 veces de lo que es manzanas. La cuarta parte de 4, 1. Correcto. Las manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. O también podemos decir, las naranjas son 4 veces las manzanas. Es distinto, es la misma idea. Llegamos a una sola idea. Ahora, además, leemos esto. La tercera parte de las naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. Fracciones. La tercera parte de las naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. Cortas eso, ¿ya? La tercera parte de las naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. La tercera parte de las naranjas, acá coloco 1/3. La mitad de las manzanas, la mitad, 1/2. Tienes que saber qué fracción es eso, sí. Mitad, 1/2. La tercera parte, 1/3. La cuarta parte, 1/4. La quinta parte, 1/5. ¿Correcto? Ahora, profesor, este resultado que está acá tiene que tener tercia. Este resultado que está acá tiene que tener mitad. Dime un número que tenga tercia y que tenga mitad a la vez. 3 por 2, ¿cuánto me da? 6. Muy bien. Entonces, el número que tiene tercia y tiene mitad es 6. Entonces, a estos valores que están acá afuera, yo lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Mejor lo coloco con otro color. Lo multiplico por 6K. ¿Para qué? Que recién con ese valor, ¿cuánto me va a dar? 24K. ¿Y cuánto me va a dar acá? 6K. Recién con ese valor yo voy a trabajar o voy a rellenar mi cuadro. ¿Correcto? Ahora, malogradas, ¿cuánto es? 1/3. ¿De quién? De 24. Entonces, vamos a calcular 1/3 de 24K. Tercia, ¿cuánto es? 8K. Profesor, ¿y acá cuánto sería? Acá es 1/2. ¿1/2 de quién? ¿Cuánto es el total de manzanas? 6K. Mitad. ¿Qué tienes acá? 3K. Y solamente rellenamos el cuadro. Una pregunta. La suma de estos dos, ¿cuánto tiene que darte? 24. Si acá es 8, ¿cuánto tiene que ser acá? 16K. Porque 16 más 8 me da 24. Profesor, la suma de estos dos, ¿cuánto tiene que darme? Tiene que darme 6K. Si acá vale 3K, ¿cuánto sería acá? 3K. Y se acabó la ecuación. Y ahora recién voy a resolver lo que me preguntan. ¿Qué es lo que te preguntan? La probabilidad. Profesor, la probabilidad siempre, ¿qué quiere decir? Casos favorables sobre casos posibles. Ahora, seguimos. ¿Cuál es la probabilidad de que una naranja sea malograda? Naranja malograda, ¿cuánto sería? Sería, profesor, 8K sobre, en este caso, ¿cuánto sería el total? El total sería 30K. La suma 24 más 6, 30K. Se eliminan las K's. Saco mitad, 4, mitad, 15. Esto va a ser igual, ¿cuánto sería? 4 sobre 15. Y profesor, la división, que es muy importante. Vamos, 4 entre 15. Seguimos acá, la rayita de la división. 4, ¿se puede dividir entre 15? No.
0,040 ¿se puede dividir entre 15? Sí, porque 40 es un número mayor que 15. Ahora yo tengo que buscar un número multiplicado por 15 me dé cercano a 40. Que creo que al ojo sale 2. 15 por 2, ¿cuánto me da? 30, profesor. Sigo. La resta, 10, ¿correcto? 10 ¿se puede dividir entre 15? No, 0. Y ahora, ¿cuánto sería acá? 15 por cuánto me da cercano a 100? Sería 6, ¿no? 15 por 6, ¿cuánto me da? 90. Resto, 10 y así sucesivamente. Entonces la probabilidad, ¿cuánto va a ser? 0,26, ¿correcto? Y eso sería el resultado de la pregunta 7. Y continuamos con la pregunta 8. Problema número 8. ¿Qué dice ahí? La institución educativa número 2055 del distrito de Comas tiene libros en una estantería. Son 45 de comunicación, 30 de matemática. Hoy el estudiante Hugo extrajo un libro al azar y se lo llevó. A continuación, Luis sacó otro libro al azar. ¿Y cuál es la probabilidad de que el libro extraído por Luis haya sido de comunicación? En pocas palabras, doble extracción. Miren cómo vamos a hacer. Primero, los libros. ¿Cuántos son de matemática? 30 son de matemática. Y 45 son de comunicación. 45 son de comunicación. Profesor, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad ¿cuál es la probabilidad? De que saques matemática, mate, va a ser igual. Y acá le coloco otra igualdad. ¿Cuánto es de matemática? 30. ¿Cuánto sale el total? El total sería 75. Profesor, le saco quinceava. 2 quinceava, 5. 2 entre 5, 0.4. Profesor, ¿cuántos son de comunicación? Comunicación. Seguimos. La rayita. Comunicación serían 45 sobre 75. Quinceava, 3 quinceava, 5. 3 entre 5, 0,6. O 0.6 para homogeneizar como lo de arriba. Correcto. Y ahora, acá viene a ser lo primero. Mira, esta es la probabilidad en el primer intento, en la primera extracción. Ahora, vamos a sacar la probabilidad en la segunda extracción. Pero antes de hacer ello, mira lo que vamos a hacer. ¿Por qué coloco una flecha y una llave? Porque en la segunda extracción te van a quedar tantos libros de mate como de comunicación. Y esto es la parte, se podría decir, la carne del problema, o en este caso el aperitivo, ¿no? Mira, acá coloco la segunda extracción. Si tú sacaste, acá coloco mate, y acá coloco comunicación, como nada más. Mira, acá también coloco mate, y acá coloco comunicación. Comunicación. Mira.
En la probabilidad, en la primera extracción, hay que suponer, estamos acá en el caso que hemos sacado un libro de matemática. ¿Cuánto tenías al inicio del libro de matemática? Tenías 30. En la primera extracción tú sacaste un libro de matemáticas. Si tú sacaste 1 de 30, ¿cuánto te va a quedar? ¿Te va a quedar cuánto? 29. ¿Correcto? Acá te va a quedar 29. Y profesor, pero tú en la primera extracción sacaste un libro de matemática. Por lo tanto, no has tocado el libro de comunicación. Entonces te queda acá 45. ¿Correcto? Borramos esto. Y seguimos acá igual. Si en la primera extracción tú sacaste un libro de comunicación, ¿tú cuánto tenías al inicio de matemática? 30. Pero tú en la primera extracción tú has sacado un libro de comunicación. ¿Restas? No. Sigue siendo los 30 de matemática. Pero tú sacaste, ¿tú cuántos libros de comunicación hay? 45. Y tú en la primera extracción sacaste 1. Entonces ya no va a haber 45. ¿Cuánto va a haber? 44. De nuevo, mira. Al inicio tienes 30 de matemática y 45 de comunicación, que serían 75, ¿cuánto? En total. ¿Correcto? Ahora, me hablas de la primera extracción. Es por eso que yo coloco estas fracciones. ¿Por qué? De matemática son 30. ¿Entre cuánto? Entre 75. Casos favorables, 30. Casos posibles, 75. Simplifico, 0,4. Comunicación, casos favorables, 45. Casos posibles, 75. Simplifico, 0,6. Acá es la cosa. Esta flecha me indica que en la primera extracción tú sacaste matemática. Acá tú sacaste 1 de mate, que al inicio tenías 30, te va a quedar acá 29. Como acá solamente sacaste matemática, comunicación queda igual, por eso es 45. Y acá, en esta primera extracción, ahora estoy acá en la segunda. Esto vendría a ser, para separarlo por asteriscos. Acá sacaste comunicación, que al inicio tenías 45. Ahora, ¿cuánto te va a quedar? 44. Como acá tú sacaste un libro de comunicación, matemática no se tocó, entonces quedan los 30 de matemática. Y ahora, ¿qué es lo que me preguntan? Luis sacó otro libro al azar. Estamos ya con estos datos. ¿Cuál es la probabilidad de que el libro extraído por Luis haya sido de comunicación? Entonces yo solamente me voy a basar en los libros de comunicación. Entonces acá sí voy a tener que sacar su probabilidad. ¿Cuánto sería acá la probabilidad? Casos favorables, 45. Casos totales, ya no va a ser 75, porque tú sacaste 1. ¿Cuánto te va a quedar? 74. Y acá también de comunicación su probabilidad. Casos favorables, 44, sobre casos totales. Ya no va a ser 75, porque has sacado un libro. ¿Cuánto te va a quedar? 74. Y este problema tiene la resolución diagrama del árbol. ¿Qué, profesor? ¿Va a dibujar un árbol? No. Dice, la probabilidad de un libro extraído por Luis de haber sido de comunicación. Entonces me voy a basar, me voy de mate, comienzo con mate. Pero yo quiero ahora comunicación. Entonces me voy con todo esto. Y en el otro lado, comunicación. Me voy con el de comunicación. Tengo esto. Ahora, ¿cómo sería en este caso el total? El total sería la probabilidad de que de multiplicar 0,4 multiplicar por la probabilidad en este caso de ¿cuánto? De 45 sobre 74 más la otra en este caso, ¿cuánto sería? 0,6 multiplicado por ¿cuánto? Por 44 sobre 74. ¿Por qué haces eso, profesor? Porque me preguntan cuál es la probabilidad que haya sacado comunicación en la segunda extracción. Pero tú no te vas a basar de acá, tú te estás basando desde un inicio, desde la primera extracción. Si en la primera extracción sacaste mate, en la segunda sacaste
comunicación. Entonces estos dos se tienen que multiplicar. Si en la primera sacaste comunicación, pero a ti te están preguntando por la segunda, y en la segunda sacaste multiplicación, tendría que multiplicar estas cantidades. Que esto exactamente, haciendo los cálculos, te va a salir 3/5. Y esto sale exactamente 0,6. ¿Correcto? Esto de acá, al momento que tengo que descomponerlo, simplificarlo todo, te va a quedar esta cantidad que equivale a 0,6. Y ahora la pregunta 10. ¿Y cómo se resuelve esto? Primero, como estamos hablando de porcentajes, y me acuerdo un poco a los problemas de diagrama de Venn. Diagrama de Venn viene a ser los problemas de conjuntos en la cual vas a tener que dibujar y se van a intersectar. ¿Qué me dice? En un centro de educación superior, el 30% de estudiantes aprobarán el curso de estadística y el 25% desaprobarán matemática. Y el 15% desaprueban ambas asignaturas. En pocas palabras, hay una intersección. Ahora, dibujo mis dos mis dos conjuntos, perdón, disculpen. Acá coloco estadística y acá coloco matemática. ¿Qué dice? En un centro de educación, el 30% de estudiantes aprobarán el curso de estadística. Acá, ¿cuánto sería? Acá sería el 30%. ¿Y cuánto es matemática? El 25%. Profesor, el porcentaje, como que te vuelvo a decir, no lo trabajes tanto porque al final la suma, ¿cuánto tiene que dar? El 100%, ¿correcto? ¿Y cuánto desaprueban los dos juntos? Sería el 15%. Ahora yo te pregunto, la suma de estos dos, ¿cuánto tiene que darte? 30. Si acá es 15, ¿cuánto tiene que ser acá? 15. ¿Cuánto tienen que sumar los dos? Los dos en este caso tendrían que sumar 30%, por eso acá yo le coloco el 15%, ¿correcto? Porque 15 más 15 me das 30. ¿Y cuánto tienen que sumar estos dos? El 25%. Si acá es 15, ¿cuánto tiene que ser acá? El 10%, porque 15 más 10, ¿cuánto me va a dar? 25. Y un poquito sumamos el cálculo. 15 más 15, 30. 30 más 10, 40. ¿Cuánto le falta 40 para llegar al 100%? 60%, profesor. Esos 60% están acá afuera, ¿correcto? En pocas palabras, no involucra nada. ¿Por qué? Porque vamos a resolver. ¿Qué me dice la A? Te preguntan la B. La A te dice la probabilidad. ¿Qué te dice? Si desaprobó estadística. Si desaprobó estadística. ¿Cuánto es estadística? El 30%. ¿Cuál es la probabilidad que desaprueben matemática? O sea, los que desaprueban estadística, dime cuántos también desaprueban matemática. Acá. ¿El 10, profesor? No, porque el 10 solamente es matemática. Acá te están preguntando los que desaprueban estadística, que es esos 30%, ¿cuántos también desaprueban matemática? Que es solamente el 15%, porque este dato que ves acá, o este porcentaje que tú ves acá, desaprueban tanto estadística y matemática a la vez. Si desaprobó estadística, que son el 30%, ¿cuál es la probabilidad de que desapruebe matemática? De esos 30%, dime tú, ¿cuánto desaprueban matemática? Están acá. Y es por eso que yo coloco 30 entre 15%, se va, 15ava 1, 15ava 2, ¿cuánto sería acá? Sería un medio. ¿Y un medio cuánto sale? 0,5. Y seguimos con la clave B. ¿Correcto? La B que me dice, ¿cuál es la probabilidad? ¿De qué? Si desaprobó matemática, ¿cuánto desaprueban matemática? El 25%, profesor. Entonces acá escribo el 25%. ¿Cuál es la probabilidad de que desaprueben estadística? De esos 25%, dime cuánto desaprueban estadística. El 15%. Porcentaje se va. Quinta 3, quinta 5, 3/5, ¿y eso cuánto sale? 0,6. Y eso serían las probabilidades o los resultados de la alternativa A y de la alternativa B. ¿Correcto? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, cualquier duda, cualquier consulta, hagan llegarme en mi canal
Grupo Aristóteles, o en mi Facebook, Héctor Santos, o también Grupo Aristóteles. Y acá estamos, en este caso, para que me ubiques. O si no, también puedes contactarme con mi número de celular, en la cual te puedo ayudar y en la cual estamos para contribuir para la educación nacional, y poco a poco seguimos para adelante. Soy el profesor Héctor Santos y nos vemos dentro de muy poco. Chao.